cuando el icono de la NASCAR Dale Earnhardt murió trágicamente en 2001. El mundo de las carreras se paralizó, cuando me di cuenta de que papá se había ido y salió de mí un ruido que no puedo recrear. Los aficionados lloraron, los rivales rindieron homenaje y su legado quedó congelado en el tiempo. Pero no fue hasta años más tarde, cuando se abrieron las puertas de su garaje privado, que empezó a surgir la imagen completa del hombre detrás de la leyenda. Lo que encontraron no era solo una colección de coches y trofeos, era una cápsula del tiempo, un mensaje, el trabajo de toda una vida, cuidadosamente conservado. Y lo que había dentro no solo honró su memoria, sino que conmocionó a todo el mundo, revelando una faceta de Earnhardt que pocos habían visto. Echemos un vistazo a lo que encontraron en el garaje de Dale Earnhardt. La leyenda detrás del garaje. Mucho antes de que nadie entrara en el garaje privado de Dale Earnhardt, su legado estaba grabado en el asfalto de la historia de la NASCAR. Dale Earnhardt no era solo un piloto de la NASCAR, era el piloto de la NASCAR, conocido como el intimidador. Se labró una reputación por su conducción agresiva, su competitividad implacable y su actitud firme que definió una era de las carreras de stock cars. A lo largo de sus 26 años de carrera, consiguió 76 victorias en la Copa Winston y 7 campeonatos, empatando con Richard Petty y, más tarde, con Jimmy Johnson. Pero su atractivo iba mucho más allá de las carreras. Earnhardt representaba algo profundamente arraigado en la cultura estadounidense: la valentía, el legado y el éxito autodidacta. Los aficionados no solo lo admiraban, se identificaban con él. Ya fuera por su imagen de obrero, por su icónico número negro, el 3 de Chevrolet, o por su feroz dedicación a la victoria, Dale Earnhardt era un símbolo de la resistencia estadounidense. Y, sin embargo, ni siquiera los fans más devotos tenían idea de lo que le esperaba tras las puertas de su garaje privado. Una faceta de Earnhardt que solo se revelaría tras su muerte y que conmocionó a todo el mundo. Cuando murió durante la última vuelta de las 500 millas de Daytona en 2001, la conmoción se hizo sentir en todas partes. Millones de personas lo vieron en directo, llovieron los homenajes. Las calcomanías negras con el número 3 aparecieron en los parachoques y cascos de todo el país. Una leyenda había caído, pero su memoria estaba inmortalizada. Pero lo que muchos no sabían, ni siquiera sus amigos íntimos y los miembros de su equipo de toda la vida, era hasta qué punto Earnhardt había trabajado para preservar su propia historia. En las instalaciones de Dale Earnhardt Incorporated, D, y especialmente en su garaje privado, yacen décadas de recuerdos personales y profesionales. Los había mantenido ocultos a la vista del público, permitiendo que solo unas pocas personas de confianza entraran en ellos. Su legado público ya era legendario, pero lo que encontraron en su garaje tras su muerte añadió un capítulo totalmente nuevo, que nadie vio venir. Al abrir el garaje, lo que se encontraron. Cuando finalmente se abrieron las puertas del garaje privado de Dale Earnhardt tras su muerte, pocos sabían qué esperar. Familiares y antiguos socios se acercaron al lugar con una mezcla de reverencia y curiosidad. Lo que había dentro no se había tocado en absoluto, ni siquiera durante la vida de Earnhardt. No era de los que presumían, y menos cuando se trataba de cosas personales. Pero cuando las luces se encendieron y el polvo se asentó, lo que encontraron sorprendió a todos. No era solo un garaje, era un museo personal, una colección cuidadosamente curada, casi sagrada, de las cosas que más le importaban a Earnhardt. Dentro había piezas de la historia de las carreras que nunca se habían expuesto públicamente. Un Chevrolet de 1957 brillaba bajo las luces bajas. Múltiples coches de carreras, vehículos reales que Earnhardt había conducido en momentos icónicos de la NASCAR, se alineaban en las paredes, cada uno aparcado con precisión, muchos colocados junto a los trofeos que le ayudaron a ganar. Sin embargo, lo que llamó inmediatamente la atención fue lo intencionado que parecía todo. No era un montón caótico de recuerdos. Los objetos estaban dispuestos con un propósito: contar una historia no solo de los hitos de las carreras, sino del hombre al volante. Junto a los coches de carreras había cascos todavía manchados de polvo de la pista, chaquetas con antiguos parches de patrocinadores y fotos enmarcadas que nunca se hicieron públicas. En una de las paredes había un cartel antiguo de Wrangler, un guiño a uno de los primeros grandes patrocinadores de Earnhardt.
Otra zona mostraba algo aún más peculiar. Una carretilla elevadora cubierta de pegatinas de la Winston Cup. Era una visión extraña en un espacio dominado por leyendas del automovilismo, pero decía algo sobre su personalidad. Incluso en la seriedad, Earnhardt dejaba espacio para el humor. A medida que se adentraban, el ambiente cambiaba. Una habitación más tranquila, escondida detrás del piso principal, guardaba una conmovedora sorpresa, un espacio dedicado por entero a los coches de su nieto. Maquetas di juguete, trajes de carreras de los primeros años y trofeos en miniatura sugerían que Earnhardt tenía planes mucho más allá de su propia carrera. Estaba construyendo un legado en la estructura misma de su mundo. Una persona que visitó el garaje después de su fallecimiento recordó un momento, años antes, en el que Earnhardt comentó el garaje con un nivel inusual de emoción. Él había dicho: «Dejé todo allí». En aquel momento, parecía una simple declaración sobre el almacenamiento. En retrospectiva, era algo más. Una admisión silenciosa de que ese lugar albergaba su vida, su historia y quizá incluso su adiós. Hasta que no se completó el inventario, no quedó claro su alcance. No se trataba solo de un alijo de objetos de colección. Era una línea de tiempo conservada de la historia de la NASCAR a través de la lente de uno de sus más grandes campeones. Y, lo que es más importante, era un retrato profundamente personal de Dale Earnhardt, que ninguna entrevista pública ni homenaje televisivo había conseguido captar jamás. A quienes creían conocerle, lo que se encontró en aquel garaje tras su muerte les obligó a mirar de nuevo. No se trataba de riqueza o trofeos, se trataba de intención, memoria, significado. Por eso conmocionó a todo el mundo. Pero antes de que nadie se diera cuenta de lo que Earnhardt había dejado atrás, un coche llamó inmediatamente la atención. La joya de la corona, el Chevrolet de 1957. Entre todo lo que se descubrió en el garaje de Dale Earnhardt, un coche llamó inmediatamente la atención. Un Chevrolet de 1957, impecablemente conservado e inconfundiblemente apreciado. Para la mayoría, era una hermosa pieza del clásico músculo americano. Para los que conocían a Dale, era algo más, un símbolo de su origen y de lo que le impulsaba. El Chevy del 57 es un icono por derecho propio, elegante, agresivo e impregnado del optimismo americano de la posguerra. Para Earnhardt, no se trataba solo de poseer un coche raro, se trataba de aferrarse a un recuerdo. Había crecido rodeado de Chevrolet. Su padre, Ralph Earnhardt, también piloto, trabajaba en coches como este en su garaje de Kannapolis, Carolina del Norte. Para Dale, el modelo del 57 representaba la época que le dio forma, cuando todo olía a petróleo y ambición. A diferencia de los stock cars modernos que condujo profesionalmente, este Chevy no se construyó para la pista. Se restauró a la perfección, pero sin exagerar. Cada detalle, desde la pintura bicolor hasta los embellecedores cromados y los emblemas de época, reflejaba sobriedad y autenticidad. No gritaba riqueza ni poder. Se trataba de resucitar el pasado para su propia nostalgia. Los mecánicos que examinaron posteriormente el vehículo se sorprendieron por su estado inmaculado. El motor había sido limpiado pero no sustituido, manteniendo intactas muchas piezas originales. El interior presentaba asientos de cuero desgastados, posiblemente originales con mínimas modificaciones. Earnhardt no había convertido el coche en una joya, lo había mantenido real. Parecía algo que se vería en una reunión de coches los domingos en un pequeño pueblo del sur, no escondido en el garaje privado de un icono multimillonario de la NASCAR. Lo que realmente sorprendió a los visitantes fue la ubicación. El Chevy no estaba escondido en una esquina. Estaba en el centro, perfectamente iluminado, no por accidente, sino por diseño. Alrededor había fotos de Earnhardt de sus años de juventud, fotos de él trabajando en coches similares en su juventud. Casi parecía un santuario a su juventud, a las cosas que le habían formado. No había señales ni placas que explicaran su importancia. No hacía falta. Para cualquiera que hubiera seguido la vida y la carrera de Earnhardt, el mensaje estaba claro. Aquí fue donde empezó todo, mucho antes de la fama, los trofeos y los patrocinios. Existía esto, un simple amor por los coches, la velocidad y la sensación de estar al volante. En un garaje lleno de coches de carreras de millones de dólares y recuerdos de valor incalculable,
El artefacto más emotivo era un coche que se podía comprar en un lote por unos pocos miles de dólares. Por eso este Chevy no era solo parte de la colección, era el corazón de la misma. La única cosa que silenciosamente contaba toda la historia. A partir de ahí, la historia detrás de los coches que guardaba siguió desvelándose. Una vida de carreras conservada. Coches de carreras NASCAR originales. Para Dale Earnhardt. El garaje no era solo un almacén. Era una cámara acorazada de la historia de las carreras. Y en ningún lugar era más evidente que en las filas de coches de carreras NASCAR, originales meticulosamente conservados exactamente como estaban la última vez que él los condujo. No eran réplicas ni modelos de museo. Eran auténticas máquinas, llenas de desgaste, marcas de pintura y, en algunos casos, suciedad de la pista todavía adherida a los bajos. Cada coche representaba un capítulo de la carrera de Earnhardt, congelado en el tiempo. El icónico Goodwrench Chevrolet, Montecarlo negro, con el número 3. El coche más estrechamente asociado a su legado, se erguía orgulloso en la alineación, no pulido como un espejo, sino en bruto y auténtico. El tipo de condición que te decía que había sido bien usado y bien amado. Junto al número 3 había un coche de sus primeros días conduciendo para Wrangler Jeans, que aún lucía sus colores azul y amarillo. Este fue el vehículo que ayudó a lanzar su identidad como competidor rudo, pero intrépido en la década de 1980. Aparcada a su lado, había una máquina de la época de Richard Childress, que marcó una de sus 7 temporadas de campeonato de la Copa Winston. El detalle en la conservación era sorprendente. Los neumáticos se dejaron montados, los números del día de la carrera estaban intactos. Incluso las calcomanías de los patrocinadores, descoloridas por el paso del tiempo, permanecían intactas, dando al espacio una autenticidad inquietante. Earnhardt no los había guardado como reliquias. Cada uno era parte de su historia, parte de una vida que había preservado cuidadosamente. No estaban destinados a lucir brillantes y nuevos. Estaban destinados a contar una historia, y contaron una historia. Uno tenía el parabrisas agrietado por una batalla particularmente agresiva en una pista corta. Otro tenía el parachoques delantero ligeramente desalineado por un toque al final de la carrera en Bristol. En un mundo en el que las leyendas del automovilismo se reducen a menudo a estadísticas y frases hechas, estos coches ofrecían a los aficionados y a sus familias algo tangible, una conexión directa con la garra y la gloria de Earnhardt. Lo que hizo que la colección fuera aún más sorprendente fue su magnitud. Muy pocos pilotos consiguen conservar sus coches de carreras una vez terminada su carrera. La mayoría se desechan, se reutilizan o se donan a equipos. Sin embargo, Earnhardt los había ido adquiriendo y almacenando discretamente, como si supiera que algún día serían más importantes de lo que la gente pensaba. Para los conocedores de la NASCAR que fueron invitados a ver el garaje tras su muerte, la reacción fue universal. Asombro. No solo por la colección en sí, sino por su intencionalidad. No era un hombre que dejara las cosas al azar, contaba su historia sin palabras. La presencia de estos vehículos reveló algo que Earnhardt rara vez mostraba en público. Sentimiento. No se quedó con estos autos porque fueran valiosos. Las guardaba porque significaban algo para él. Eran hitos, pruebas de batallas luchadas y ganadas. Recuerdos fundidos en metal y caucho. Lo que se encontró en aquel garaje tras su muerte conmocionó a todo el mundo, no porque existiera, sino porque estaba oculto a plena vista. Una vida de carreras, completa y preservada por las mismas manos que la vivieron, y los trofeos estaban ahí para demostrar lo extraordinaria que había sido su vida. Más que metal, trofeos y simbolismo. Mientras que los coches del garaje de Dale Earnhardt contaban la historia de las carreras, los trofeos contaban la historia de las victorias. Alineados ordenadamente a lo largo de las paredes, estanterías e incluso en los capós de algunos vehículos. Estas reliquias relucientes no solo significaban victorias, representaban los momentos que dieron forma a su carrera. Había docenas de ellos, algunos de carreras importantes como Talladega, Bristol y Darlington. Todas las pistas fueron dominadas por Earnhardt. Otros procedían de eventos menos conocidos, pero no por ello menos importantes para él. Lo que sorprendió a los visitantes no fue solo el volumen, sino cómo se exponía cada trofeo junto al coche que lo había ganado. No fue al azar. Se trataba de contar historias a través de objetos. En un rincón había un grupo de premios de sus 7 campeonatos de la Copa Winston.
Eran los momentos culminantes de una carrera definida por la constancia y la determinación. Pero incluso entre estos símbolos del máximo rendimiento, había piezas más pequeñas e íntimas que destacaban. Una modesta placa de una victoria en una pista de tierra al principio de su carrera. Un agradecimiento enmarcado de un patrocinador local. No eran objetos de gran valor monetario, pero era evidente que tenían un peso personal. Lo que realmente sorprendió a todos fue cómo se trataban estos trofeos. No pulidos a la perfección ni guardados en vitrinas, sino accesibles. Earnhardt no los exhibió para presumir, los exhibió para recordar. Algunos estaban ligeramente deslustrados. Algunos tenían pequeños golpes, pero estaban exactamente como él los había dejado, colocados con cuidado, pero no tratados como frágiles reliquias. Detrás de un coche en particular, un Montecarlo de aspecto tosco con claros daños de carrera, había un trofeo montado sobre una base de madera, con su placa de latón desafilada por el tiempo. Junto a él había una nota manuscrita. El mensaje era breve, casi críptico. Aún así vale la pena. Nadie sabía si era la letra de Earnhardt o la de otra persona, pero su colocación junto a aquel coche destartalado dejaba claro el significado. A veces, las carreras más duras dan las mejores recompensas, aunque nadie entienda por qué. Para los de fuera, los trofeos son solo metal y madera. Pero para Earnhardt, cada una representaba una historia, un sacrificio. Por eso no estaban guardadas en cajas. Se exhibieron como fotos de familia. No solo logros, sino símbolos de quién era. En este garaje, quedó claro, los trofeos no eran solo recordatorios de lo que había ganado. Eran la prueba de lo que tuvo que soportar para llegar hasta allí. Pero los descubrimientos no se detuvieron ahí. Entre los objetos que cabría esperar de un piloto de bólidos, había algunas sorpresas extrañas. Lo extraño y lo inesperado. Entre los coches clásicos, los trofeos y la cuidada historia de las carreras del garaje de Dale Earnhardt, algunos objetos destacaban por razones completamente distintas. No eran pulidos ni sentimentales. Eran extraños, fuera de lugar. Y, sin embargo, de alguna manera encajaban, un recordatorio de que todo el mundo tiene sus rarezas, incluso las leyendas. Uno de los descubrimientos más comentados fue una carretilla elevadora cubierta de pegatinas de la Copa Winston. Estaba aparcada en una esquina trasera, medio escondida detrás de dos coches de carreras. La carretilla elevadora no estaba modificada ni restaurada. Parecía que había sido usada. Pintura desgastada, ruedas raspadas y todo. Pero las calcomanías de la Winston Cup se aplicaron a propósito, cubriendo el chasis como si fueran rayas de carreras. Para algunos, era divertidísimo. Para otros, era un sutil guiño a la habilidad de Earnhardt para llevar el humor incluso a los ambientes más serios. No era solo un adorno. Los que habían trabajado con Earnhardt dijeron que lo usaba a menudo en las instalaciones de Day. Se convirtió en una broma interna. Mientras que el mundo veía al Intimidator como un hombre de negocios, sus allegados veían a un hombre al que no le importaba burlarse del deporte o de sí mismo. De vez en cuando, otro objeto inusual era un antiguo cartel publicitario de Wrangler, rescatado de un hipódromo retirado hace tiempo. Era enorme. Estaba apoyado contra una pared lejana y claramente había estado a la intemperie antes de que Earnhardt lo rescatara. La señalización no era solo un artefacto del patrocinador, era un trozo de historia personal. Wrangler le había apoyado al principio de su carrera, antes de la fama, antes de los campeonatos. El cartel simbolizaba dónde había empezado todo, la primera vez que una gran empresa había creído de verdad en él. Luego estaban los toques aleatorios, una vieja máquina expendedora llena de refrescos sin abrir de los años 90, unas botas colgadas de la pared como trofeos y un sillón reclinable de cuero, agrietado frente a un televisor sintonizado permanentemente con repeticiones de carreras. Ninguna de estas cosas era especialmente valiosa, pero todas pintaban el garaje como un refugio, un espacio privado donde Earnhardt podía desconectar y ser él mismo. Los visitantes esperaban un entorno estéril, como el de un museo, pero se encontraron con algo mucho más humano. El garaje no se diseñó para visitas, se diseñó para vivir, para recordar, para reír. Mezclaba reverencia y aleatoriedad, como el propio hombre. ¿Quién sabe cuánto habría crecido la colección si hubiera vivido más de sus 49 años? En un mundo en el que todo lo relacionado con los famosos está pulido y comisariado,
Estos extraños objetos demostraron que a Dale Earnhardt no le importaban las apariencias. Le importaba el significado, aunque viniera en forma de una carretilla elevadora destartalada con pegatinas de carreras. Pero nada era más importante que la familia, incluso para un hombre rodeado de trofeos y coches. Legado familiar oculto a plena vista. Detrás de las potentes máquinas y los recuerdos de los campeonatos, el garaje de Dale Earnhardt reveló algo que muchos no esperaban. Una dedicación tranquila y profundamente personal a la familia. Llegó en forma de una habitación escondida, no visible de inmediato, no anunciada con carteles, pero inequívocamente significativa. Dentro había una colección cuidadosamente ordenada de coches de carreras en miniatura, fotos y recuerdos de la infancia. La habitación estaba dedicada por completo a los coches de su nieto. A diferencia de las piezas más grandes y ruidosas del garaje principal, este espacio parecía casi sagrado. No había logotipos de patrocinadores, ni cámaras, ni placas, solo la silenciosa inversión de un abuelo en Legacy. Varios coches de juguete se exhibían en estantes bajos, todos ellos calcados de diseños reales de la NASCAR. Algunos incluso hacían juego con los propios coches de carreras de Earnhardt de años pasados. Pequeños monos de carreras colgaban de percheros a lo largo de la pared. Las estanterías estaban repletas de fotos familiares, incluidas instantáneas de su nieto sentado en el asiento del conductor de un kart, con una sonrisa de oreja a oreja. Jeffrey Earnhardt y Bobby Earnhardt solo tenían 12 y 14 años cuando falleció su abuelo. Para los que entraron en la sala, quedó claro de inmediato. Esto era más que nostalgia. Era la preparación. Earnhardt no solo estaba celebrando el pasado, estaba pensando en el futuro. Cada detalle de la habitación sugería intención. Había sentado las bases para sus nietos, no con palabras o sermones, sino con herramientas, inspiración y el espacio físico para soñar. No es de extrañar que tanto Jeffrey como Bobby se hayan convertido en pilotos profesionales de coches de carreras. Un amigo cercano a la familia comentó más tarde que Earnhardt había hablado a menudo de que quería que su legado se extendiera más allá de la pista. No solo quería ser recordado como un piloto de carreras, dijo el amigo, quería dejar algo sobre lo que su familia pudiera construir. Eso es lo que era esta sala, un mensaje de tranquilidad para la próxima generación. Un lugar donde pudieran celebrar sus propias carreras y echar la vista atrás al lugar donde empezó todo. Lo que sorprendió a muchos fue cómo Earnhardt, conocido por su dura imagen pública, había creado un rincón tan suave y personal en medio de un garaje lleno de caballos de potencia y competición. Era el tipo de detalle que los aficionados nunca veían, no porque estuviera oculto, sino porque él nunca lo difundió. Este espacio, quizá más que ningún otro del garaje, reveló quién era realmente Dale Earnhardt al volante y lejos de las cámaras. No solo un piloto, no solo una leyenda, sino un hombre decidido a demostrar que las carreras no son solo algo que se hace, sino algo que se transmite. Lo que Dale Earnhardt creó en su garaje es sencillamente inspirador. ¿Y dónde está todo ahora? El garaje hoy, donde todo sigue vivo. Tras la muerte de Dale Earnhardt, lo que se descubrió en su garaje privado dejó atónitos incluso a los aficionados y conocedores de la época. Pero lo más extraordinario es que esa colección sigue viva, no escondida, sino conservada y compartida con el público en lugares que honran su legado. Gran parte de la colección de Earnhardt se encuentra ahora en las instalaciones de Dale Earnhardt Incorporated, D., en Mooresville, Carolina del Norte. Aunque D. ya no cuenta con equipos de la NASCAR, sirve como monumento conmemorativo de su impacto en el deporte. En su interior, los visitantes pueden ver coches de carreras de varias etapas de su carrera, equipamiento original y los inconfundibles trofeos que antaño adornaban las paredes de hormigón del garaje. El espacio refleja exactamente lo que Earnhardt dejó atrás. Historia en bruto, intacta y honesta. Otra gran parte de la colección está expuesta en el Dale Earnhardt Tribute Center, situado en Kannapolis, su ciudad natal. Este lugar se centra más en su vida personal y su impacto en la comunidad. Aquí, los aficionados pueden ver más de cerca al hombre detrás del volante, no solo como piloto, sino también como padre, mentor y héroe local. El Museo Richard Childress Racing, por su parte, es quizá el homenaje más completo a la faceta competitiva de Earnhardt. Alberga varios de los números originales. 3 coches,
las mismas máquinas que rugieron hacia la victoria bajo su mando. Los coches se conservan tal y como eran, un poco polvorientos, un poco maltrechos y completamente auténticos. A menudo, los aficionados comentan que estar delante de estos vehículos es como entrar en otra época. La exposición continuada de estos objetos es más que nostalgia, es un legado activo. Aficionados, jóvenes y mayores, visitan estos lugares cada año, muchos por primera vez. Algunos traen a sus hijos, otros llevan chaquetas vintage de Wrangler o sombreros de Goodwrench. Todos vienen por la misma razón, para recordar a un hombre que representaba algo más que la velocidad. Finalmente, lo que descubrieron en el garaje de Dale Earnhardt tras su muerte asombró a todos, no solo por el contenido, sino también porque revelaba quién era realmente Dale Earnhardt. Detrás de la leyenda, había alguien que valoraba profundamente a la familia, recordaba sus raíces y nunca olvidaba el significado del viaje. Su garaje no era solo un espacio, era una declaración. Y hoy, en museos y centros de homenaje de toda Carolina del Norte, esa afirmación se sigue escuchando. ¿Crees que Dale Earnhardt sabía que un día el mundo vería su colección? Si alguien entrara en su espacio después de que se hubiera ido, ¿qué aprendería sobre él? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.